Muy buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 728-2016, formado por apelación de auto de inconstitucionalidad de ley en caso concreto en el incidente promovido por Puma Energy Bahamas, Sociedad Anónima, contra el artículo 93 del Código Tributario. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, la parte resolutiva del fallo apelado y las advertencias reglamentarias. En el caso, la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal Constitucional, en el auto de primer grado fechado 7 de febrero de 2016, consideró: los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición legal o reglamentaria en caso concreto, sea o no de naturaleza administrativa, tiene como último y definitivo propósito el que se declare la inaplicabilidad de la norma impugnada de inconstitucional y exclusivamente en lo que respecta al caso concreto que origina perjuicio al incidentante, pero no implica que como motivo del planteamiento de una inconstitucionalidad se deba revisar para su eventual revocación, confirmación o modificación del acto de autoridad fundado en las normas atacadas de inconstitucionales. En el presente asunto, el cuestionamiento de derecho se refiere a establecer si el actuar de la Superintendencia de Administración Tributaria en aplicación del artículo 93 del Código Tributario atenta contra lo establecido en los artículos 41, 239 y 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Con relación al artículo 41 de nuestra Carta Magna, puede apreciarse que se refiere al derecho de propiedad, argumentándose que por lo oneroso de la multa, la incidentante tendría que realizar la venta de bienes de su propiedad, por lo que resulta confiscatorio, además de que la multa con la que se le sanciona excede el valor del impuesto omitido. Sin embargo, este tribunal no considera evidente el hecho de que una empresa que obtuvo durante el periodo fiscal del 2011 una ganancia de 68.654.229 quetzales tenga que vender sus activos por la imposición de una multa equivalente al 1% de los ingresos brutos obtenidos durante el último periodo mensual, trimestral o anual, declarado en el régimen del impuesto a fiscalizar. Asimismo, no es posible determinar en el presente caso si la multa impuesta excede al impuesto omitido porque no se pudo determinar a cuánto asciende el impuesto que hubiera podido omitirse al no haberse podido obtener la información necesaria ante la supuesta resistencia a la acción fiscalizadora. En cuanto a la infracción de lo estipulado en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual se refiere al principio de legalidad, puede apreciarse que no se argumenta que haya infringido este principio propiamente dicho, sino en cuanto a lo que se refiere a la equidad y justicia tributaria. En cuanto a la equidad tributaria, podemos apreciar que se refiere a la igualdad entre los contribuyentes, es decir, que para el caso que nos ocupa, a todos se les sanciona de igual manera como se está regulando en la normativa impugnada de inconstitucional. Con relación a la justicia tributaria, el diccionario de la Real Academia Española indica que es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. En ese sentido, la normativa impugnada también cumple con ese principio. Al referirse a la violación del principio de capacidad de pago contenido en el artículo 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se argumenta que la multa impuesta viola este principio, así como la no confiscatoriedad, y se indica que no se incurrió en la resistencia a la acción fiscalizadora del Estado, argumentándose cuestiones de hecho cuya calificación excede los límites de las facultades de este Tribunal Constitucional. Por lo anteriormente considerado, se concluye que la confrontación realizada entre la norma impugnada y las normas constitucionales no establece una tesis debidamente razonada, sino se limita a enunciar el artículo y a formular cuestiones de hecho, como se ha indicado anteriormente.
Con base en lo anterior, este tribunal no puede suplir las deficiencias en la interposición de la inconstitucionalidad en caso concreto promovida en el presente asunto, en razón de lo cual deberá declararse sin lugar la misma y de esa forma deberá resolverse. En el presente asunto, por considerarse que la incidentante ha actuado de buena fe, este tribunal estima que debe eximírsele del pago de costas procesales. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto promovido por el abogado Marcos Palma Villagrán en su calidad de mandatario especial judicial con representación de la entidad Puma Energy Bahamas, Sociedad Anónima, en contra del artículo 93 del Código Tributario por los argumentos vertidos en el contenido de la presente resolución. No se hace especial condena en costas. Se impone la multa de 500 quetzales al abogado auxiliante al tenor del artículo 148 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, misma que deberá hacerse efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que el presente fallo quede firme. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora Presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de las argumentaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora Presidenta. Puede hacer uso de la palabra el incidentante, apelante y solicitante de la vista pública, Puma Energy Bahamas, Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación, Marcos Palma Villagrán. Muchas gracias, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Estamos acá enfrente de una inconstitucionalidad indirecta, que es la inconstitucionalidad en caso concreto, que la Corte ha sostenido a través de su jurisprudencia determinados presupuestos para la admisibilidad y procedencia de esta acción de inconstitucionalidad indirecta. Dice la Corte, en primer lugar, la existencia de un caso previo, un caso concreto previo. Aquí hay un caso concreto previo que es una multa impuesta por la Administración Tributaria en contra de mi mandante Puma Energy Bahamas S.A. por un monto de aproximadamente 38 millones de quetzales. Mi mandante impugnó la multa en la vía contencioso administrativo y está argumentando o invocando la inconstitucionalidad en caso concreto del artículo 93 del Código Tributario, que es el que fundamenta la imposición de la multa a mi representada en este caso en particular. Este caso lo está conociendo la Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo. El segundo presupuesto que la Corte ha establecido en su jurisprudencia es la tesis misma de inconstitucionalidad. Y aquí hay varios, diríamos, subsupuestos o subpresupuestos para establecer esa tesis. El primero, que haya una norma objetada de inconstitucionalidad, y esa es, en este caso en particular, el artículo 93 del Código Tributario, que es una norma vigente, que es una norma que está siendo aplicada o va a ser aplicada al caso concreto por la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y luego que la inconstitucionalidad se deduce en contra de su valor material y no en contra de su valor formal. Por último, que se citen las normas constitucionales que se estiman están siendo violentadas por la aplicación del artículo 93 del Código Tributario al caso concreto, que en este caso son el artículo 41 y los artículos 239 y 243 de la Constitución. Y por último, la relevancia que tiene la norma impugnada en la decisión del caso y el razonamiento
concreto de por qué se genera el vicio de inconstitucionalidad al aplicar dicha norma al caso concreto. Y resulta, señores magistrados, que en aplicación del artículo 93, la Administración Tributaria estimó que mi representada, cuando se le solicitó que presentara cierta información y documentación como consecuencia de un proceso de fiscalización de sus obligaciones tributarias derivadas del impuesto sobre la renta, correspondientes al periodo fiscal del año 2011, se le impuso la multa del 1% de sus ingresos brutos bajo el argumento de que no había cumplido con presentar cierta información y cierta documentación durante el plazo de 3 días. Era imposible materialmente presentar esa información en el plazo de 3 días, eran aproximadamente 36 cajas de documentos que había que revisar uno por uno y presentar la información a la Administración Tributaria. Se le presentó oportunamente y con base en esa información la Administración Tributaria terminó su proceso de fiscalización e hizo un ajuste. Y resulta que el único ajuste que hizo la Administración Tributaria a las obligaciones de mi representada durante ese año era que no había efectuado retenciones del impuesto sobre la renta a pagos efectuados a contribuyentes no domiciliados en el país. Y por lo tanto, le hizo el ajuste de aproximadamente 1 millón de quetzales, suma o ajuste que mi representada pagó. Aclaro, no era un ajuste al impuesto sobre la renta de mi representada, sino era un ajuste a retenciones que debió haber practicado en pagos a contribuyentes no domiciliados o a personas no domiciliadas en el país. Sin embargo, se le aplica la multa. Y la multa del artículo 93 establece que es del 1% de los ingresos brutos del último periodo. Y resultado de esa aplicación del artículo, se le impone a mi representada una multa de 38 millones de quetzales. ¿Sí? Pero mi representada ya había pagado un impuesto sobre la renta de ese año 2011 de 24.642.000 quetzales. Se le pagó su impuesto sobre la renta por 24 millones. La Administración Tributaria no hizo ningún ajuste a ese impuesto, no determinó que había un impuesto omitido, confirmó los 24 millones que pagó mi representada, le hace el ajuste únicamente por el 1 millón de quetzales, pero le impone una multa de 38 millones. Y resulta que le impone la multa de 38 millones en el año 2012. Y ya en el año 2012, o en el año 2013, perdón, en el año 2013 se le impone la multa a mi representada. Y resulta que cuando se le impone la multa a mi representada, ya durante el año 2012 había incurrido en cuantiosas pérdidas, razón por la cual cuando se le impone la multa a mi representada no tiene utilidades para poder asumir el pago de la multa de los 38 millones, en cuyo caso, y hasta la fecha no tiene esas utilidades, en cuyo caso pues tiene 2 opciones. O vende su patrimonio para hacerle frente a la multa, o 2, obtiene un préstamo para hacerle frente a la multa. ¿Y por qué cité estos antecedentes? Porque precisamente es en este caso concreto, y ahí viene la relevancia de los hechos, porque no puede haber una inconstitucionalidad indirecta o una inconstitucionalidad en caso concreto si no hay hechos que demuestren que la aplicación de la norma que se impugna resulta inconstitucional. Esto no es un análisis conceptual como pudiese ser una inconstitucionalidad general, sino tiene que ser en el caso concreto donde tienen que haber hechos que demuestren al juzgador constitucional que efectivamente esa aplicación resulta inconstitucional. Y el artículo 41 de la Constitución prohíbe expresamente que la multa exceda del impuesto omitido. Y señores magistrados, es una multa de 38 millones que claramente excede en su totalidad el impuesto omitido, que es 0. Y eso está demostrado en el expediente de la inconstitucionalidad, porque la propia Administración Tributaria
dijo que se había llevado a cabo el proceso de fiscalización y que se habían hecho los ajustes, ¿sí? Y los ajustes que se hicieron, también está demostrado en el expediente, que fueron de 1 millón de quetzales. Entonces, ¿cómo puede justificarse a la luz del artículo 41 que hay una multa de 38 millones de quetzales cuando excede en su totalidad el impuesto omitido, que es 0? Y el artículo 41, claro, es muy claro, dice: en ningún caso las multas podrán exceder del impuesto omitido. Entonces, hay que demostrar que no hay impuesto omitido, demostrado que no hay impuesto omitido por un documento que emite la Administración Tributaria, pero se le impone a mi representada la multa de 38 millones de quetzales. Y luego el artículo 239, que habla del principio de equidad y justicia tributaria. Creo que ese principio la Corte ha tenido suficiente jurisprudencia de qué significa justicia y equidad tributaria. Y no puede ser justo ni equitativo que un contribuyente que pagó su impuesto por 24 millones de quetzales durante un periodo, ¿sí?, que por aplicarle una norma en forma draconiana que establece que debe multársele con el 1% de los ingresos brutos por no haberle proporcionado a la SAT en los 3 días que tiene de plazo cierta información y documentación que no le impidió a la Administración Tributaria fiscalizar, ¿ya?, que entonces le imponga una multa de 38 millones. No es justo ni es equitativo que un contribuyente tenga que pagar en concepto de multa más de lo que tiene que pagar en concepto de impuesto. Y por último, el artículo 243, que establece el principio de capacidad de pago, ¿sí? Y es muy claro, cuando se le impuso la multa a mi representada en el año 2013, mi representada tenía pérdidas acumuladas, no puede pagar la multa. Para pagar la multa tiene que prestar plata o tiene que vender su patrimonio o tiene que disponer de su patrimonio. Lo importante, concluyo, señores magistrados, en este caso, es que si bien el artículo 93 del Código Tributario establece esta multa del 1% de los ingresos brutos del contribuyente que cometa la supuesta resistencia a la acción fiscalizadora, debe buscarse cuál es el espíritu de esa multa. Y lo que esa multa está haciendo ahí es sustituyendo el impuesto que el contribuyente que impide o obstaculiza la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria no se puede determinar. Si la Administración Tributaria se ve impedida o obstaculizada para fiscalizar y por lo tanto no puede determinar una obligación tributaria por parte del contribuyente, entonces se sustituye esa obligación tributaria que hay imposibilidad de poder determinar por la multa. Ese es el objeto o ese es el espíritu de esa norma del artículo 93. Pero en este caso en particular, la Administración Tributaria sí pudo fiscalizar, ¿sí?, y sí pudo determinar que mi representada cumplió cabalmente con sus obligaciones tributarias propias y lo único que hizo fue un ajuste por 1 millón de quetzales que era relacionado con retenciones de impuestos sobre la renta a pagos efectuados a no domiciliados en el país. Por lo tanto, solicitamos a esta honorable Corte de Constitucionalidad que declare con lugar la apelación, ¿sí?, revoque el auto de primera instancia y consecuentemente se declare con lugar la inconstitucionalidad indirecta o en caso concreto del artículo 93, el cual como consecuencia de esa declaratoria de inconstitucionalidad resultaría inaplicable a este caso concreto. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la Superintendencia de Administración Tributaria por medio de la mandataria especial judicial con representación, abogada Adela Elizabeth Vázquez Lorenzo de Bracamonte. Buenos días, honorables magistrados. La Superintendencia de Administración Tributaria, en el presente caso, en el uso de sus facultades constitucionales y de conformidad con su ley orgánica, realizó
un proceso de fiscalización a la entidad incidentante. En el año 2011, a través de nombramientos debidamente amparados en la ley y requerimientos amparados en la ley y debidamente notificados a la entidad. Es el caso que la entidad omitió, de conformidad con el acta de auditores, presentar documentación que se le fue requerida en su oportunidad. Y por dicha razón, la Superintendencia de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 93 del Código Tributario, impuso una multa. Pero esta multa, que está estipulada en el primer párrafo, en el último párrafo del artículo 93, de conformidad con el primer párrafo del mismo artículo, establece que la documentación debe de ser presentada 3 días después de ser requerida. Pero a pesar de ello, mi representada acudió a un órgano jurisdiccional para que esa documentación fuera presentada. Fue así que a través de un proceso, a través de una providencia de urgencia tramitada ante un juicio económico coactivo, que la entidad presentó dicha documentación. La ley es bien clara, señores magistrados, que esto constituye resistencia a la acción fiscalizadora, y más aún si se hace uso del órgano tribunal competente. Por lo tanto, en mi calidad de mandataria, considero que la sentencia emitida por la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se encuentra apegada a derecho, ya que la entidad incidentante, en el uso de sus facultades, al acudir a la inconstitucionalidad en caso concreto, establece que le son violados con el artículo 93 del Código Tributario, el artículo 41 de la Constitución, 239 y 243 de la Constitución, lo cual, señores magistrados, en el transcurso de lo que relata en su inconstitucionalidad en caso concreto, únicamente pretende manifestar o manifiesta relatos de lo que se está sucediendo o que ha sucedido en la empresa, pero en realidad no hace una confrontación como la establece el artículo 135 de la Ley de Amparos. Por lo cual nosotros estamos en total desacuerdo con el recurso de apelación y consideramos que el auto emitido por la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo debe ser confirmada y la inconstitucionalidad en caso concreto decretada sin lugar, únicamente. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio del agente fiscal Ana Guillermina Galindo Martínez. Muy buenos días, señora presidenta, honorables magistrados, demás sujetos procesales. El Ministerio Público comparte la tesis sustentada por el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 7 de febrero, por medio de la cual declara sin lugar la inconstitucionalidad en caso concreto planteada por la entidad incidentante en contra del artículo 93 del Código Tributario. Para el análisis del presente caso, cabe señalar que, de acuerdo a la normativa en cuanto al procedimiento de inconstitucionalidad en caso concreto y según la doctrina emitida por esta honorable Corte de Constitucionalidad, se determina que la presente acción tiene por objeto que no se aplique la norma objetada en la decisión que a futuro y que en relación al fondo del asunto dicte el tribunal competente. Sin embargo, esta institución, al efectuar el análisis correspondiente, determina que en el presente caso esta institución no encuentra una razón jurídica que sustente la tesis planteada por la entidad incidentante en su planteamiento de inconstitucionalidad en caso concreto, en cuanto a que la norma impugnada violenta las garantías constitucionales invocadas en su memorial contentivo de la presente incidente.
en virtud de que realmente se dirige únicamente a cuestiones fácticas que se relacionan con hechos que ya fueron dilucidados en el proceso administrativo subyacente, y en el cual, por razón del mismo, se emitió la decisión por parte de la Administración Tributaria de imponer la multa contenida en el artículo 93 del Código Tributario en el ejercicio de la facultad que la propia ley le confiere. De esa cuenta, esta institución considera que lo que pretende la entidad incidentante es que a través de este incidente se entren a analizar cuestiones de hecho en cuanto a que si su representada efectivamente incurrió en las actuaciones que indica el artículo 93 del Código Tributario y asimismo si es acreedora a la multa impuesta. Cuestiones que a criterio de esta institución deben ser dilucidadas a través del proceso contencioso administrativo, donde se deberán determinar dichas cuestiones planteadas. Por lo que, con todo respeto, esta representación solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia se declare sin lugar el recurso de apelación planteado, se confirme la sentencia avenida en grado y se declare sin lugar la inconstitucionalidad en caso concreto y se emitan las restantes declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.